Hola, buen día. Dios los bendiga, Dios guarde a mis hermanos y a mis amigos que se conectan en esta hora. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad en este tiempo, en esta sociedad en la que vivimos. ¿Qué es esa santidad que Dios nos demanda a cada uno de nosotros? Y bueno, para comenzar, debo hablar de qué es lo que significa la santidad, el ser santos. Es estar separados, apartados, consagrados para un propósito o un plan. Es estar disponibles para el uso exclusivo de Dios. Cuando estamos apartados para Dios, no nos prestamos en hacer las cosas que nosotros sabemos que a Dios no le agradan, como robar, mentir, criticar, embriagarnos, fornicar. Y en las escrituras está bien definido esas cosas que para Dios es el pecado, lo que es el pecado para el Señor. En 1 Corintios 7:1, Dios nos dice, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Dios busca hombres que sean exclusivos para Él. Existen áreas en nuestra vida que deben ser sanadas, que deben ser limpiadas, que deben ser alineadas con Dios, para que podamos estar consagrados en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu a Dios. La santidad no tiene nada que ver con la apariencia externa. El ser santo no quiere decir que nosotros no podamos desempeñar roles dentro de la sociedad, todo lo contrario. Que puedas estudiar una profesión, que puedas dedicarte a tener un negocio, una empresa. No, realmente la santidad que Dios demanda de nosotros es una manera de vivir, siendo apartados para Dios, apartados de todo lo que a Él no le agrada. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Él nos demanda santificación a nosotros como hijos. Y en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Dios tiene muchos atributos, pero la santidad es un atributo que no puede ser encontrado fuera de Él. Podemos conocer a Dios según la medida que conocemos la santidad de Dios. Si no conocemos su santidad, entonces no conocemos a Dios. Dios nos dice que nosotros debemos santificarnos y ser santos, apartados de toda esta inmundicia, de todo lo que a Él no le agrada, porque Él también es santo. En 1 Pedro 15:16, el Señor nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad no se puede adquirir de nadie más. Nosotros damos gracias a Dios por su bondad, lo alabamos por su grandeza, pero le adoramos por su perfecta santidad. Dios es el único que merece adoración porque Él es santo, 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 como nos dice Apocalipsis 4:8. Ahí podemos leer ese versículo. Podemos ver la grandeza de Dios en la creación, en la naturaleza, y eso genera en nosotros acción de gracias, deseos de adorar a Dios por su grandeza y por su majestad, porque cuando nosotros contemplamos esa creación, vemos lo perfecto de la creación y la perfección que hay en nosotros como desde el punto de vista biológico de nuestra creación, de cómo es el ser humano, vemos la grandeza y el señorío de Dios. En Éxodo 15:11 nos habla la escritura, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. El concepto de santidad divina se recoge en Cristo. Él es nuestro ejemplo. En Hebreos 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores y hecho más sublime que el cielo.
En este versículo nos da una definición, podríamos decirlo así, de la santidad de Dios, de él estar puro, sin mancha, sin sin el pecado. La obra del sumo sacerdote, nos estamos refiriendo a Cristo, para el que no lo sepa, se describe como la santificación de su pueblo, lo que es de alta importancia porque sin santidad nadie le verá. Sabemos que Dios nos dice que debemos ser santos como Él es santo, ¿verdad? Y que sin santidad nosotros no lo vamos a ver, porque el día que nosotros partamos de este mundo está el cielo o el infierno. Y si nosotros no somos santos como Dios es santo, nosotros no vamos a poder morar delante de su presencia en el cielo, en el paraíso, en la vida eterna. Por eso nos dice, sed santo, como yo soy santo, y nos dice que sin santidad no le podremos ver, porque sin santidad no vamos a morar con Él, y por eso nos demanda, nos exige, nos conmina a que debemos vivir una vida santa, una vida piadosa. Pero entonces acá yo me elaboro una interrogante o elaboro una pregunta tanto para mi persona como para quien me escucha. Y sé que al escuchar estas palabras que les estoy diciendo, pueden pensar, bueno, ¿y cómo vivo en esa santidad en medio de esta sociedad corrompida? ¿Cómo tengo que ser yo en medio de esta sociedad corrompida para poder agradar a Dios y para poder estar apartado y ser santo como mi Padre me lo está demandando? Los creyentes vivimos en medio de una sociedad corrompida, donde vemos hombres y mujeres entregados a los vicios de todo tipo, que no solo contaminan el cuerpo, sino que contaminan también el espíritu, y eso es lo peligroso. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu es contaminado. Dios nos advierte de los peligros que corren los hijos de Dios en medio de esta sociedad descompuesta, porque está degradada, degenerada, depravada, podemos llamarlo, porque si vemos a nuestro alrededor, vamos a constatar que es así. Vemos que se cumple la escritura como dice, que la maldad de muchos va a ser aumentada y lo vemos. Pareciese que si nos vamos a la parte de los delitos, que cada día son como que con más violencia, con más maldad, con más saña, y eso lo vemos en todas las esferas de la sociedad. En todas las esferas vemos esa corrupción del hombre, vemos esa depravación y vemos la degradación a nivel mundial, y es en todas las sociedades de cualquier país donde usted esté, ves en unas áreas más que en otras, pero eso se está viendo a nivel mundial. En 1 Corintios 6:11 dice así: y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Este texto es importante porque reitera que la santificación es una obra llevada a cabo por el nombre del Señor Jesucristo. Y para aclarar un poco más este texto, les dije que es 1 Corintios 6:11, pero en los versículos previos, que está desde el 10, si leemos desde el 10, aquí la escritura está hablando específicamente de ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y no erais algunos, y esto erais alguno. Nos está diciendo que nosotros antes de ser redimidos, antes de ser lavados por la sangre de Jesús, éramos así, como está describiendo acá. Todos éramos así. Y alguno me podría decir, bueno, pero yo no era borracho, yo no maldecía, yo no era avaro. Está bien, quizás tú no eras así, pero había falta de perdón en tu corazón, había raíces de amargura, eras envidioso, eras chismoso, te robabas los lapiceros de la oficina, y todo eso se cuenta igual como pecado delante de los ojos de Dios. Porque delante de los ojos de Dios no hay un pecado grande, un pecado chiquito, es pecado. ¿Y qué nos trae el pecado a nuestra vida? Muerte. El pecado es muerte. Es muerte porque es una separación de Dios. Precisamente porque Dios es santo. Y al nosotros no ser santos, somos apartados.
Porque al vivir de esta manera desordenada, al vivir en pecado, entonces Satanás tiene un yugo sobre nosotros. ¿Cómo es ese yugo? Tiene un dominio sobre nosotros. Él se enseñorea sobre nuestras vidas porque nosotros vivimos de forma desordenada y ahí no está Dios. Porque Dios es recto, es justo, es santo. Dios no tiene manchas. Entonces nosotros tenemos que santificarnos cada día más. Por supuesto que esto, en el mundo en que nosotros vivimos, puedes decir, bueno, pero es que esto es casi que imposible lo que estás diciendo. Ciertamente el estándar de Dios es bien alto, pero sí se puede. Y Dios nos dejó el ejemplo. ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En Jesucristo. Jesucristo vino, es Dios hecho hombre, hecho carne. Él vino y se despojó de toda su gloria, de todo su poder, porque mientras Él estuvo en esta tierra, en medio de nosotros, Él fue hombre como nosotros, con necesidades del cuerpo como las nuestras, con necesidad de dormir, de bañarse, de comer, de tener un techo donde vivir, igual que nosotros. Por eso es que Dios hizo eso. ¿Para qué? Aparte de la obra redentora de Jesucristo, del derramamiento de su sangre por el pecado de la humanidad, yo me quiero enfocar en Jesús como ejemplo a seguir. Cuando Él se despojó de su gloria y habitó en medio de nosotros y se hizo carne con las mismas necesidades que nosotros, nos está mostrando que nosotros podemos vivir en santidad, porque Él estuvo todo este tiempo que estuvo en la tierra, pero Él no pecó, Él vivió en santidad. Aún si recordamos el pasaje de la Escritura, cuando Jesús va al templo de su padre, donde estaban los mercaderes, si recuerdan, que habían hecho del templo un mercado público, vendían animales, vendían cualquier cantidad de cosas dentro del templo. Y dice la escritura que él entró allí a ese lugar y Jesús se molestó, se puso bravo porque vio lo que estaban haciendo dentro de la casa de su padre. Y dice la palabra que tenía él un látigo en la mano y que él volteó las mesas, que abrió las jaulas de las palomas para que las palomas salieran. Mas aún así, él no pecó. Y él ahí pegó gritos, dice la palabra, eso no lo digo yo, en la escritura está. Y él ahí no pecó, él no perdió en ningún momento su santidad. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Ahí es donde nosotros podemos poner los ojos y ver que ciertamente sí se puede vivir en santidad, sí podemos vivir una vida piadosa, nosotros sí podemos vivir apartados de toda la inmundicia que nos rodea. Claro, no es fácil, porque tenemos que tener comunión con Dios, porque Él es el que nos va a ayudar a hacer frente y a resistir todas estas cosas que nos pueden querer sobrepasar o arropar en algún momento. Por eso es que es tan importante la oración en la vida del creyente y la presencia del Espíritu Santo, porque sin la presencia del Espíritu Santo no podemos, no se puede, simplemente no se puede. Pero si podemos vivir en esa santidad, apartados de todo lo que sabemos que a Dios no le gusta. Es claro y es humano que en algún momento vamos a pecar, que nos vamos a equivocar, que vamos a cometer errores porque somos seres humanos, no somos perfectos. La perfección es del Señor. Pero ¿cuál es lo importante? Que si cometemos un error, nosotros nos levantemos, pidamos perdón a Dios y pidamos su socorro para que nos ayude y sigamos adelante. Porque mientras nosotros estemos en esta tierra y en este cuerpo, vamos a pecar y nos van a pasar cosas, pero sí podemos vivir una vida en santidad. A pesar de que cometamos errores, nosotros nos arrepentimos y nos dice Dios en su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestros errores, si nosotros le confesamos. Si nosotros le confesamos y vamos con un corazón arrepentido y le pedimos que nos ayude. Y puedo poner de ejemplo a una persona que sea chismosa, por ejemplo. Le gusta chismear y se deleita con el chisme y le gusta husmear en la vida de los demás. Pero bueno, supongamos que esta persona fue tocada por Dios y ella quiere agradar a Dios y le cuesta dejar de chismear. Pero ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios, ayúdame, porque sola no puedo. Y en la medida en que ella va caminando, ella toma la decisión de cambiar, Dios va haciendo en su vida y va a llegar el momento que el chisme va a desaparecer
y ni cuenta se va a dar de que ya dejó de ser chismosa. Ya dejó ese viejo hombre, como dice la escritura, en el que esa persona era chismosa. Y eso lo pongo como un ejemplo de tanto o de tantas cosas que como seres humanos pueden haber dentro de nosotros, que de hecho las hay, que no están en rectitud con Dios, que a Dios no le agrada, pero que de la mano del Espíritu Santo podemos caminar y sí podemos cambiar con la mano de Dios, con la ayuda de Él, y sí podemos vivir una vida santificada, sí podemos vivir una vida consagrada para Dios, a pesar de nuestras debilidades, que las tenemos, de nuestros defectos, sí podemos ser santos. Y ser santos es eso, ser santo no es que nos hagan una estatua y que nos prendan velas. Eso no es santidad, eso no es ser santo. Ser santo es simplemente ser apartados para Dios. Somos santos porque le seguimos, porque estamos apartados, porque nosotros le queremos agradar, porque nosotros queremos que nuestra vida sea un aroma fragante que suba delante del trono de la gracia. Y para Dios es adoración cuando sus hijos son obedientes. Porque nosotros como seres humanos tenemos nuestros hijos y nos agrada cuando nosotros le decimos a un hijo o le damos una instrucción y él escucha. Hay la sensatez y la sabiduría en ese hijo de escuchar al padre. Aunque a veces no te entienden, yo diría que la mayoría de las veces no nos entienden, pero bueno, en esa sensatez que Dios pone, obedece. Aunque no entiende, obedece. Y así es el Señor con nosotros. La obediencia, el buscar de agradarle, es ser santo y es una adoración a Él. Es decirle al Señor que Él tiene el señorío de nuestra vida, que Él sabe que nosotros somos polvo, porque del polvo venimos y al polvo vamos, pero que necesitamos su socorro, porque sin Él no podemos. Y en esa medida que nosotros logremos a Dios y le pidamos que nos ayude, Él nos va a ir santificando y vamos a ir viviendo una vida santa y agradable al Señor, y cada día debemos santificarnos más, viendo lo que está pasando a nivel mundial. Son tiempos que son muy difíciles, son peligrosos, se está cumpliendo lo que dice la Escritura y vienen cosas aún peores sobre este mundo porque está escrito, eso no lo digo yo, eso está aquí en la Escritura y se está cumpliendo, y todo lo que aquí está se va a cumplir porque aquí dice, palabra de Dios, que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará. Nada de lo que está escrito en su palabra va a caer por tierra porque todo se va a cumplir. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Entonces, cuando hablo de que vienen cosas aún peores, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes para que nuestra alma no se pierda? Santificarnos, buscar agradar a Dios. Vivir una vida como a Dios le agrada, sí se puede, a pesar de las dificultades, sí se puede. Y si entre las personas que me están escuchando esta reflexión, hay personas que quieran aceptar a Dios en su corazón, que quieran transformar su vida, que tengan ese deseo de aceptarlo y vivir una vida santa para Dios, yo voy a hacer una oración y bueno, tú la repites después de mí. Luego me escribes un correo para saber tu nombre y en qué lugar te encuentras para que puedas ser atendido, ¿sí? Entonces voy a orar y repites después de mí. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Si has hecho esta oración, bueno, eres bienvenida o bienvenido a la familia de Dios. Escríbeme para orientarte y bueno, bienvenido a la familia de Dios. Y bueno, espero que puedan reflexionar acerca de este tema que es muy extenso, pero quise tomar ciertas versículos y ciertas ideas para que puedan meditar en eso durante los próximos días y acerca de cómo yo puedo vivir en esta sociedad en santidad, aunque algunos puedan decir que es imposible, no lo es, no lo es. Sí podemos vivir en santidad y lo más importante es nuestro corazón delante de Dios, que nosotros queramos agradar a Dios y vivir una vida como Él
nos los demanda. Pensemos no en este tiempo que nosotros estamos transitando en la tierra, porque nosotros somos acá peregrinos. Esta no es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que pensar es en la eternidad, porque acá vivimos 60, 50, 80, 100 años, pero eso es un tiempo breve, es corto. Lo importante es dónde vas a pasar la eternidad. Allí es donde tiene que estar la atención y eso es lo que de verdad tiene que movilizar las direcciones que vamos a tomar en esta vida hacia lo eterno, porque es ahí donde vamos a morar eternamente. Amén. Bueno, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Espero que sea de edificación, espero que mediten acerca de esto y pidan la dirección del Espíritu Santo y su ayuda para, bueno, este transitar que tenemos acá como peregrinos. Amén. Dios los bendiga.